Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Tan solo un instante, son las 3:06, noche más larga de lo normal aquí en Milenio 3, desde las 12:30 con todos vosotros. Un instante digo para recordar una pequeña cosa y luego sigue Carlos Largo con su historia, la del hombre de negro, cómo acabó, que es una de tantas historias de testimonio que nos han sorprendido. Mañana no os perdáis Cuarto Milenio a las 12 menos cuarto, porque hay algo muy especial. He pasado la noche en un sitio muy especial con una cámara, simplemente, solo os digo eso. He pasado la noche a solas, absolutamente a solas, con una mini cámara para algo. Mañana, al inicio de Cuarto Milenio, lo veis si queréis. Y el domingo, no mañana, sino el próximo domingo 22, se hace el gran festival de las series de televisión en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Y estaremos por ahí, estaré hablando de el miedo y lo visual. Me han pedido que eche un cable y voy a estar ahí con los amigos del Círculo de Bellas Artes y de Digital Plus el domingo 22 a las 8, domingo 22 a las 8 de la tarde. Bueno, hablaremos y veremos algunas cosas de el miedo y lo visual, desde el principio de los tiempos. 2 citas y ahora de nuevo eso, el miedo. Estábamos hablando, Carlos, de uno de esos casos personales que además agradecemos que nos envíen, llegan muchísimos, vamos seleccionando. El fenómeno se repite, pero pocas veces sí tenemos algún recuerdo de inmediato de algún caso que hemos contado, por ejemplo, de Morón de la Frontera, de la aparición de un hombre que es que parece un hombre, que se ha colado como antiguo, triste, ojeroso. Una historia que nos estabas contando, para quien se incorpore, aunque sea brevemente, ¿qué estábamos desarrollando? Una historia de una visión personal. Contábamos la historia, como decías, de Ángeles, que nos enviaba este correo electrónico. Nos relataba que hace 30 años ella tuvo una experiencia en la que pudo ver a un hombre vestido totalmente de negro, como decías, triste, ojeroso, a los pies de su cama. Nos quedábamos justamente en esos momentos en los que se quedó perpleja, sin saber qué hacer. Cerró la puerta de su habitación rápidamente y, bueno, pues se quedó pensativa y sentía durante todo ese día frío y cómo se le erizaba la piel. Nos quedábamos en este momento, pero vamos a avanzar un poquito más en la historia. Ella pasa durante todo el día allí en su casa hasta que llega su hermana más tarde. Su hermana pues llegó de esa salida con sus amigas. Ángeles le cuenta lo que le había sucedido y muy pronto la primera reacción de su hermana es tomárselo a broma, no se lo cree. Sin embargo, cuando le empieza a dar más detalles Ángeles de esa figura humana vestida totalmente de oscuro, la hermana de Ángeles le confiesa algo que quizá podía ser determinante en esa historia, y es que durante la noche parte de ella al menos la había pasado en casa, al lado de una habitación donde se encontraba Ángeles durmiendo, y junto a sus amigas había hecho la Ouija, algo que podía ser una de las causas de esa figura humana. Ángeles también nos contaba que a las pocas semanas también se enteró que en el colegio el padre de una de sus amigas se había suicidado ahorcándose en uno de los árboles de la Casa de Campo de Madrid, y también parece ser que tomó forma y que lo relacionó con esta figura. Me sorprendió mucho el comentario que me hizo, porque dijo que a lo mejor era algún espíritu que se hubiera quedado impregnado de la Ouija que habían hecho ella y sus amigas la noche del viernes al sábado. Entonces, claro, a mí eso me quedé, pues, que no sabía cómo reaccionar. Pero, claro, me quedé todavía mucho más sorprendida cuando el lunes, por la mañana, me enteré que el padre de una amiga, de una compañera de mi instituto, se había suicidado en la Casa de Campo de Madrid y se había colgado allí un pino el hombre. Yo no sé, porque no conocía para nada en absoluto a este señor, no sé si es que tenía algo que ver con la persona que yo vi allí, yo no lo sé. Lo único que sé es que a mí no me parecía nada lógico que se encontrara allí un señor que yo no había visto en mi vida, sentado a los pies de mi cama, en una situación pues que para mí era completamente absurda, pero terrorífica, vamos. Y para terminar, nos contaba que, bueno, desde entonces, desde aquel episodio, no ha vuelto a sucederle nada más, pero que sí conserva partes de ese día. A lo largo de su vida le han acompañado ciertas partes de ese episodio, que ahora mismo vamos a escuchar también y que nos va a relatar.
Dice que no sabe por qué se le apareció ese hombre, todavía sigue preguntándose por ello, pero que como aficionada a este tipo de temas relacionado con lo paranormal, dice que sí que se considera creyente de este tipo de experiencias y que perfectamente lo relaciona con otro mundo paralelo que podría existir al mismo de la realidad que vivimos día a día. Y lo que sí que tengo a veces la sensación, he tenido más de una ocasión, cuando yo voy caminando, que veo unos zapatos negros a mi lado caminando casi en paralelo, pero como con prisa. Eso sí que me ha pasado. Yo no sé, pues quizás a lo mejor no tuviera nada que ver con el caso concreto del padre de esta compañera mía, pero yo creo que, ¿por qué no? Puede ser que coexistan muchas dimensiones diferentes en un mismo plano y, bueno, pues en un momento determinado, en un lugar concreto, por el motivo que sea, se entrecruzan distintas dimensiones y en ese momento puedes tener la capacidad de percibirlo. 3 y 12 minutos. Gracias, Carlos, como siempre. Un placer. En el fondo, empezábamos con Einstein, que hablaba de dimensiones y de realidades, y de una forma mucho más popular, las creencias en esas posibilidades pues se muestran en casos como este, que nunca sabremos qué son, seguramente, no se puede decir nunca jamás, pero parece que estamos muy lejos de saber por qué una persona que parece física incluso, y que de inmediato la testigo, la protagonista, hila o enlaza, como antes el caso de Colombia, esa certeza que tenemos de esto puede tener que ver con algo, ¿no? El suicidio próximo de alguien que tiene que ver con la familia más inmediata. En fin, las noticias de última hora son preocupantes en algún aspecto. Hacía tiempo que en España no teníamos unos titulares y una información como esta. Con cuentagotas la damos porque es de hoy mismo y será noticia en la semana seguro. Cuéntanos, Carmen. Pues sí, ha sido publicado hoy mismo por el periódico de Aragón. El titular decía que la policía investiga un posible caso de exorcismo con graves lesiones. Al parecer, esta semana la Policía Nacional, en este caso, con la que me he puesto en contacto, la Policía Nacional de Zaragoza, recibió una llamada de los vecinos en una vivienda donde al parecer había una chica que estaba gritando. Cuando acude la policía, la cual por el momento a mí no me ha dicho nada, tengo que decirlo, y me baso en la información que ha publicado el periódico de Aragón, decía que cuando encuentran a la chica la encuentran en un estado lamentable, con muchos cortes en el pecho. Es trasladada al hospital. En el hospital dicen, y son los que denuncian verdaderamente, que esta chica ha sido maltratada y que tiene fuertes golpes, que tiene cortes en los brazos, en las piernas, que tiene heridas en el vientre e incluso heridas muy graves, sobre todo en la zona ocular. En un principio los médicos dicen que esto es una barbaridad, que no se trata de un maltrato. Heridas incisocortantes, me imagino. Sí, que no se trata de un maltrato, sino que parece que se ha hecho un ritual con ella y apuntan a un ritual de exorcismo. Varias personas han sido detenidas, entre ellas un español. No sabemos la identidad, no se revela ni tanto de ese español ni de las demás personas que lo acompañaban, pero sí que todo apunta que se trata de un ritual de origen satánico, un exorcismo que la estaban realizando a esta chica que tiene 27 años y es indonesia. Por ahora es la información que tenemos. Ella está en el Hospital Miguel Servet, está ingresada en cuidados intensivos. La UBI. Ha estado muy grave. O sea, no fueron 4 golpes. No son 4 arañazos. No. Ha estado muy grave hasta tal punto que se temía por su vida. Gracias a los vecinos que avisan a la policía, en este caso la chica se ha podido salvar. Amigos de Zaragoza, ¿alguien sabe algo? ¿Alguien ha escuchado algo? ¿Alguien nos puede informar de algo? Porque estas cosas hacía tiempo que no teníamos, aunque en Zaragoza han ocurrido casos raros, ¿eh? Sí, pero algo tan grave. Sí, tan grave. Ya hace muchísimo tiempo que no escuchaba. La última historia era la famosa profanación de tumbas, martillando las fotografías hasta hacerlas desaparecer. Y el caldo. ¿Qué opináis de esto? Huesos. El caldo de huesos, sí, pero que fue en Gerona. El fuerte, el que se bebían fue en Gerona. Sí, pero había otro en Zaragoza. Había otro en Zaragoza, es verdad. En Zaragoza se hizo un caldo de huesos. A posteriori. Primero hubo uno que se bebió en el caldo de huesos y otros que habían qué raro. Sí. Vale, igual no tiene nada que ver, es mucho tiempo. O igual sí.
Es que la verdad que, o sea, lo importante, vamos a ver, la chica está en Indonesia. Indonesia es un país eminentemente musulmán, la parte norte tiene algo de religión hindú y luego el resto animista, pero lo importante es la nacionalidad, pienso, de la gente que le estaba haciendo el ritual. Si son indonesios Detenidos o ya. si son españoles, porque te han dicho varios, ¿no, Carmen? No uno solo. Hay varias personas detenidas, uno de ellos es español. ¿Qué decía la policía en Pues concreto? suena fatal. La policía a mí me ha dicho que no podían dar esa información por ahora, que es una investigación que está abierta y que, bueno, que el lunes me pusiera en comunicación con el Gabinete de Prensa de Policía O Nacional. sea, que no han desmentido la noticia. No, por supuesto, no. la noticia no ocurrido está y- desmentida. Es más, es que se publica, aunque no se dan datos ni de la vivienda donde fue hallada la chica, sí que es cierto que en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza pues ha sido ingresada esta chica indonesia, de la cual tampoco se ha revelado su identidad, solamente que tiene 27 años. A mí lo único que no me acaba de cuadrar de esta historia es por qué se deduce automáticamente que estamos ante un exorcismo o un ritual satánico, prácticas sádicas extremas o cualquier otra posibilidad de las muchas que pueden haber. Hay una cosa que sí me produce bastante curiosidad. Parece una agresión, ¿no? Imagina el contexto donde se... Los daños en Claro. los ojos. O sea, hay una desproporción entre los daños en el resto del cuerpo y los daños en los ojos. Entonces, imagínate, y esto es una hipótesis que no tiene por qué tener nada de verdad, que si esta chica es indonesia, de la zona de Indonesia, donde existe multitud de religiones animistas, pues dice que ha visto al demonio, que ha visto no sé qué, podría ser algún tipo de exorcismo animista, podría, pero no Lo tengo de datos. las heridas en los No. ojos, la semana pasada justo hablábamos Es de la que- muerte de Pero 8 bueno, periodistas, ¿os me acordáis? imagino No que esto hay- tendrá en que Churacay. ver con el contexto en el que han encontrado a la chica. Claro. Me imagino Claro, que la claro, Casa de la claro. Policía Y los Nacional testimonios, ¿no? No, cuando que- acude, y los testimonios de las personas detenidas, a las cuales me imagino que habrán interrogado y ellas habrán revelado alguna información para que el periódico de Aragón publique que presuntamente se trata Satánico. de un exorcismo. Apuntan una cosa que yo no sé de dónde Siempre lo han mezclan, sacado. ¿no? Lo de- Satánico y exorcismo. Lo de Sí, no tiene nada exorcismos que ver. maorís, yo no sé No, de no. dónde lo han sacado porque es que no Pero es que tiene en Indonesia, pinta de... en Indonesia no hay maoríes, además. Es que yo no Por sé. eso yo que no, es que- miles de es que kilómetros raro, es que es además, una Claro, mezcla o sea, de es que información muy... el mundo maorí lo conozco. No está. Uno sí está físicamente con vosotros en la isla de Pascua, que pertenece justo al límite del mundo maorí. Pero vamos, o sea que no son especial, vamos, puede haberlos a nivel tribal, pero no de esta forma. Sí me cuadra en la parte de Indonesia tribal, que hasta Papúa, la parte de Papúa de Indonesia, bueno, hay rituales que los hemos visto en cuarto milenio, de hasta cómo se les sacan trozos de cráneo a una persona en vivo, o sea, porque Pero es un hay mundo una cosa animista que muy no duro. entiendo. Pero si detienen un español, Hay ya una no cosa que entiendo no nada, acabo no de comprendo entender. nada. Es que la muchacha está en la UBI ahora mismo. No sé si habrá más noticias. En O la sea, UCI, que la Unidad cosa de Cuidados Intensivos. que era muy seria. No sé hace cuánto tiempo que no muere nadie por exorcismo en España. Pero los últimos casos, yo creo que son en Granada, posteriores, no los famosos de Encarnación Guardia, sino Sí, en el el 97-98 y otros casos, ¿verdad? De exorcismo. Hubo uno, no recuerdo el nombre ahora, pero no se supo al final si era exorcismo o no. Pero que vamos, llevamos bastantes años sin muerte por exorcismo. Pero Sí, muy Y aquí estaba a punto. Incluso ni siquiera lesiones tan graves por exorcismo. Hay que O seguir sea, es que de cualquiera de las formas... Habrá que ver cómo se sí. desarrollan los hechos y Posiblemente qué con información qué información va saliendo, porque a lo mejor la chica los denuncia o cuenta lo que han hecho con ella, porque al parecer y según los vecinos estaba retenida en contra de su voluntad y estaba dando unos gritos espantosos. Hace claro, 10 no me años, extraña con las heridas que le estaban Quizá un haciendo. poco menos el caso que tú hiciste en aquella época, hace 10 años, 11, de Alfaz del Pi, la muerte. Sí, pero era un no- poco no era un más exorcismo. nueva era, rara, ¿no? No era un exorcismo. Eso era un ritual en el que además... De renacimiento. Sí, no tenían ni mucho menos la intención de matar a esa chica. Al contrario, era su propio marido con dos amigos más, con una pareja que estaba cenando esa noche en su casa, los que llevan a cabo, como ya habían hecho en anteriores ocasiones, un ritual en el que a la persona se la envolvía en varias mantas y varios edredones, se ponía un peso encima de ella. Durante determinado tiempo no llegaba el oxígeno al cerebro y eso al parecer te hacía revivir desde tu nacimiento toda tu infancia. Ya lo habían hecho en otras ocasiones. Ella era una persona que meditaba mucho, pero claro, se sentaron demasiado tiempo encima de ella, el oxígeno no llegó al cerebro durante demasiado tiempo y entonces pues acabó con la muerte de esta chica, pero no era un exorcismo, A lo no tenía peor nada que ver con lo los- satánico. Los
el efecto del cuchillo o las heridas de las cicatrices tienen algún tipo de forma, en fin. Habrá que seguir atentos, pero hacía mucho tiempo que un titular, alguien en la UCI por un Se mezclan todo, ritual satánico, exorcismo, magia negra. Sí, eso pasa muchas veces. Hay un fenómeno sí. que yo lo vengo observando desde hace muchos años y me alarma, porque sobre todo porque tiene muy poca trascendencia mediática y la gente a lo mejor está un poco menos concienciada. Cuando hablamos de sectas siempre nos imaginamos a grandes movimientos sectarios con una pléyade de seguidores, con instalaciones, con medios de comunicación, etcétera, etcétera, y no somos conscientes de la cantidad, y yo lo he podido ver, de grupúsculos pequeñitos, mínimos, de 5, 4, 6 personas que se reúnen alrededor de un gurú, de un curandero, de alguien que se atribuye poderes o sabidurías místicas y que de alguna manera por su propia labia o por lo que fuera consigue lavar literalmente el cerebro de ese pequeño núcleo de seguidores, y ese grupito cerrado sin contacto con el exterior llega a unos límites de paranoia, en muchas ocasiones de pérdida de contacto con la realidad, que puede tener consecuencias muy graves. No digo que sea este el caso, pero ya como aviso a navegantes y porque ya te digo que me consta que es un fenómeno muchísimo más común de lo que creemos, pues ya lo dejo aquí apuntado. Bueno, ahora vamos a ir con un amigo entrañable, imagino. Es un amigo de Santiago Camacho, en una especie de bomba de relojería de sorpresa, a las 3:22. Las 3:22 es una buena hora para que Santi, que hacía ya unas cuantas semanas, porque esto hay que graduarlo, claro, el último amigo, bueno, aparte de, digámoslo así, de los auténticos bestsellers de amigos de Santiago Camacho, sobre todo el doctor Donald, psiquiatra de Elvis. Todos se llaman Donald, de hecho. Sí, todos. El último que vino aquí, de gente que fue un poco más allá del delirio, es los negadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sorpresa puede venir esta noche? Yo no sé si Noel tiene por ahí el piano, ese piano exacto. Este piano que habla en ocasiones de conspiraciones muy serias y en ocasiones de esa gente tan peculiar que un día, hace aproximadamente un año, decidimos, o un poco menos, pues congregar en torno a estas horas de la radio y de la fantasía, esa gente que fue un poco más allá, que pasó, que trascendió, que, digamos, no tuvo miedo a la última frontera, de la cordura. Amigos de Santiago Camacho. Este creo que una vez más puede sorprender. Pues sí, porque además es muy diferente a los otros. Resulta que mis otros amigos han sido gente que ellos mismos se han adentrado en ese terreno peligroso de lo casi fantástico. Pero el pobre Adam Cheng, que es como se llama nuestro amigo de esta noche, es que no ha hecho nada. Pero ya apuntamos, Adam Cheng. Adam Cheng. Vamos a describir al personaje porque es importante. Adam Cheng es un popular actor de televisión, de telefilmes, chino. Es un sujeto bien parecido, trabaja en la televisión de Hong Kong, lleva una vida normal, no se sabe que le interese ni lo paranormal, ni las conspiraciones, ni nada por el estilo, pero el pobre Adam Cheng se ha visto metido en un embolado muy gordo. Verás, resulta que en 1992 se estrena uno de sus telefilms que se llama La codicia humana. Y en él interpreta a Ding Hai, que es... ¿Cómo podemos imaginarlo? No sé, tipo... como... físicamente. Jackie Chan. Jackie Chan, iba a decir Jackie Chan. Sí, mira, te puedo enseñar hasta una foto. Adam Cheng es como entre... En chino guaperas. Sí, eso, como entre... A ver. Casi me da un aire a Bruce Lee, fíjate lo que te digo. Sí. A ver, que es que no puedo poner el monitor para allá. Sí, un Bruce Lee extraño, ¿no? Sí. Es un poco extraño, ¿no? Pero... Adam Cheng en este telefilm interpreta a un broker de la bolsa de Hong Kong, que además utiliza sus talentos para llevar a cabo una venganza personal, algo pues del estilo de Falcon Crest, de Dinastía, de todo este tipo de series. Y bueno, pues curiosamente, ese día, el día del estreno de este telefilm, va a la bolsa de Hong Kong y se desploma 600 puntos. Una caída absolutamente inédita. Pero no, ¿alguien relaciona el hecho con Adam Cheng? Nadie. O sea, nos dice, bueno, oye, a fin de cuentas la bolsa sube, baja, no hay ningún problema. El problema comienza cuando al año siguiente
se estrena otra de sus producciones, que se llama Instinto, 1994. Y en ese momento, justo cuando Adam Cheng está en pantalla interpretando su papel, la bolsa de Hong Kong se cae 2.000 puntos, dejando absolutamente en pañales los 600 del anterior. Cuando Chen justo está en pantalla. Justo cuando Chen y se puede saber, porque hoy en día con las audiencias ya sabemos que minuto a minuto. Efectivamente. Estamos hablando de la bolsa de Hong Kong, que es una de la más importante de Asia y una de las más importantes del mundo. 1996. Érase una vez en Shanghái. Pero y sigue estrenando después de eso. Sí, es que claro, bueno, 2 tenía tirones. Todavía puede ser casualidad. Otros 1.000 puntos. No. Y así se repite una, que no, Santi, 2, o sea, no, esto no lo puedo 3, admitir. No lo puedo admitir. 4, sí, que no lo puedo. 5, no. 6, 7 y hasta 8 veces las producciones de nuestro amigo Cheng coinciden con desplomes, pero no desplomes pequeñitos, monumentales en la bolsa de Hong Kong. Hasta el punto de que los brokers internacionales... Santi, vamos a ver. ¿Esto es leyenda urbana o es verdad? No, esto es completamente cierto. El Crédit Lyonnais, por citar una de las... el Banco del Tour de Francia. Efectivamente, por citar una de las múltiples instituciones financieras que han hecho informes sobre este asunto que se conoce en el mundo de los brokers como el efecto Ding Hai, que es el nombre del personaje de aquella primera serie, pues pues ya te digo, Crédit Lyonnais y otras importantes instituciones pues han hecho informes para intentar ver esto de dónde procede. Pero un hombre, actor, sale él, pero ahí... Un gafe. Cuidado con este tema, Cuidado con este tema, vamos a ver, pero sale el tipo 8 veces en pantalla... El Crédit Lyonnais no cree que sea tan gafe, luego te contaré a qué conclusiones llegan. Te escuchamos. La historia es como sigue. Ha pasado. Bueno, primero, Adam Cheng, vamos a ver, hay una cosa que no casa. Si la bolsa se derrumba de esa forma 8 veces, ¿quién le pone? Claro. O sea, no me creo que los programadores, ¿quiénes son? Es que ahora empieza la tragedia de Adam Cheng. Porque hasta aquí hemos contado la historia de Adam Cheng. ¿Su último estreno cuándo es? Hay que saberlo. Su último estreno es dentro de unos días. No. Sí, por eso te lo estoy contando. No. Y están todos los analistas de bolsa del mundo absolutamente al borde de la mesa esperando lanzarse sobre la bolsa de Hong Kong cuando empiecen a caer los valores. Pero, a ver, me desconcierta, vamos a ver. Primero, ¿cómo Adam Cheng sigue vivo? Si genera tantas pérdidas. Bueno, pérdidas y ganancias, claro, pero no hace sus películas. O sea, la que se caiga la bolsa le da lo mismo. Pérdidas multimillonarias. Hasta el punto... Bueno, ahora empieza la tragedia de Adam Cheng. Pues claro, esto se empieza a difundir y Adam Cheng empieza a tener serios problemas para encontrar trabajo así ya de entrada. Lógico, vamos. Bueno, lo increíble es que lo encuentro. No pasa nada, hay mucho trabajo en el mundo, pues si no es en un sitio es en otro. El problema es cuando le empiezan a llegar las demandas a Cheng por millones y millones de dólares. Afortunadamente los jueces chinos han tenido el suficiente criterio de no admitirlas a trámite porque bueno. Pero vamos a ver, ¿quién demandaba a Cheng? ¿Empresas porque hundía la bolsa? Efectivamente, pero empresas culpa tenía, e inversores particulares. Es que estamos hablando de China. China es un país muy supersticioso. Donde, pero este hombre, vamos, no puede ir a la calle, claro. No, claro que no. O sea, la última vez que a Adam Cheng se le ocurrió la mala idea de pisar el distrito financiero de Hong Kong... O sea, iba a la bolsa él. Paseaba por allí, es un sitio muy céntrico, y dijo, bueno... Se encontró, y tuvo suerte, con una lluvia de huevos que le caía encima... No. Y tuvo que salir del sitio escoltado por las fuerzas de orden público. Pero vamos a ver, está Adam Cheng, ¿y él qué dice de lo que le pasa? Adam Cheng está perplejo, lógicamente dice que no es culpa suya, que él no es gafe. Y bueno, vamos... ¿Qué programa tienen los gafes, Bueno. Sí. Y vamos precisamente a ver qué explicaciones le dan los analistas financieros. Y es que parece ser que efectivamente... vamos a suponer que la primera vez, que es la inexplicable realmente, fue casualidad. Efecto Ding Hai. Efectivamente. Pero, como te decía... Una cosa nada más, Santi. Siempre el desplome brutal de la bolsa coincidía con su cara en primer plano. Pero espérate, que es que lo que es increíble es que es mientras Adam Cheng está en pantalla, porque igual de rápidas son las pérdidas que las remontadas en cuanto desaparece. O sea, es algo absolutamente alucinante. O sea, en el mismo día se desploma esos 2.000 puntos y vuelve a subir.
con lo cual fortunas enteras cambian. Movimientos que no han ocurrido en días anteriores. Imposibles. Coinciden solo con los estrenos de Cheng. Con lo cual, en esas horas, fortunas enteras cambian de manos literalmente mientras Adam Cheng está en pantalla. Pues te mencionaba antes esos informes de Credit Lyonnais y de otros grandes centros financieros sobre este tema que llegan a conclusiones. Y las conclusiones son las siguientes. La primera vez tuvo que ser casual. Pero los inversores de Hong Kong se caracterizan, entre otras cosas, porque son gente muy supersticiosa. Pensemos que Hong Kong es una ciudad edificada entera sobre las bases del Feng Shui, las creencias tradicionales chinas. ¿Estás hablando de un Adam Cheng o intuyendo teledirigido? No, ¿Ah? pero casi, verás. La segunda vez, los inversores que se acordaban de la primera, los inversores particulares, rápidamente vieron a Dan Cheng en pantalla y empezaron a vender acciones. Ese motivó ese segundo desplome algo menor que el primero. Pero entonces, la segunda vez fueron los brokers y los analistas de bolsa los que descubrieron la tendencia y aprovechaban las apariciones de Dan Cheng para hacer grandes operaciones de especulación, sabiendo que la fuerza de la superstición. Sabiendo que la bolsa iba a caer ese día. De hecho, ya te digo que en breves fechas va a estrenarse un nuevo programa de Adam Cheng y hay una expectación en la bolsa de Hong Kong brutal. Con lo cual, ya The Broker, la siguiente. Vamos a mantener informada a la audiencia de la historia de este buen señor. De todas formas, y ya para terminar, si alguien quiere probar suerte en la bolsa de Hong Kong, tiene un margen de 10 días porque puede hacerse con un dinerito importante. Impresionante. ¿Tú lo vas a hacer? Yo, ¿qué más quisiera que tener para invertir? Adam Cheng, la bolsa de Hong Kong y una historia que dices, ¿dónde queda la ficción y la realidad? Bueno, poneos a investigar, a ver qué encontráis. En fin, ¿qué os parece si yo, con Santiago Camacho, es que alucino? O sea, redoble y salto mortal hacia adelante, no me lo puedo creer. Es verdad que es muy distinto a los demás personajes, porque tú lo has dicho muy bien, Santi. Él no ha hecho nada. La fuerza de la superstición. Hoy en día, en Hong Kong, en la bolsa, miles de millones de euros en juego. Claro, y la pregunta, ¿nadie ha investigado si quien está detrás de las películas de Adam Cheng ya lo programa adrede? ¿Por qué se sigue programando? No sé, el problema es ¿Tienen éxito de audiencia? Adam Cheng es un actor muy popular, es decir, es uno de los pues por poner un ejemplo de un galán de televisión en España, pues en los años 90 pues era el José Coronado de China. Es un buen símil, el José Coronado de China. Era uno de los galanes que aparecía en muchas series y en muchos programas, ¿no? Y aún así, ya te digo que este asunto le ha producido una merma durante años de trabajo en los cuales no le salía absolutamente nada y bueno, pues parece ser que ahora la televisión china le ha dado una nueva oportunidad. Bueno, es que cuando los artistas o los actores se los coge como gafes, cuidado, lo tienen muy complicado luego para hacer actuaciones. En el mundo del espectáculo, que la gente por mira eso teatro, es muy en el teatro. supersticiosa. Bueno. Sí. Bueno, fijaos que el amarillo se quedó como color gafe cuando Molière muere. O sea, como hace una representación de Molière, hay una muerte terrible, el protagonista vestido de amarillo, y se monta un cine impresionante que se mantiene hasta hoy. Sí, mucha gente, Y en España, porque no se puede contar. Pero hay gente del mundo del espectáculo que ellos creen que el otro es gafe y estás en una conversación con directores de cine y bueno, es que te hacen la señal de la cruz y los cuernos gente, debajo de la mesa. y gente que no tiene ningún tipo de creencia, ¿eh? Perdona, y en el mundo del periodismo también. También. Yo me acuerdo... Pero yo creo que no habría que ahondar porque, claro, todo se vuelve de... Claro, es que... Pero bueno, es que hay gente gafe. Hemos conocido a gente gafe. Sí, pero no se puede afirmar eso, porque le destrozas a la Vamos a ver, claro. yo no estoy diciendo quién es. Pero que yo no estoy diciendo quién es. Además es un personaje que no es conocido. Pero ese personaje es gafe. Y siempre que estábamos cerca de él, pasaba algo malo. Os voy a contar una anécdota al respecto es verdad. Que es curiosa. Yo hace muchos años no trabajaba en esto. Yo creo que ese tema hay que dejarlo aparte, pero bueno, si es muy breve... ¿sabes? Sí, es muy breve. Trabajaba... Yo también me siento... En el mundo de la música. Y trabajaba en una compañía discográfica que tenía un grupo... innombrable que bueno, en el mundo de la música hay lo que llaman el que mora en la oscuridad. No le llaman simplemente así. Que bueno, tenía fama, un grupo de heavy metal que tenía fama de eso, ¿no?
Y tú das más datos que al final te van a estar oyendo. Y yo me acuerdo que de un día que había una grabación complicadísima de muchísimas horas, que estaba alargándose casi hasta la madrugada y tal, de repente, cosas mías, se me fue el santo al cielo y en un comentario con uno de los compañeros mencioné el nombre innombrable. Te puedo asegurar que en ese momento se fue la luz, pero en ese preciso instante se fue la luz del estudio de grabación, se perdieron las últimas 16 horas de grabación del disco duro, que por aquel corte de energía pues había petado, se había roto del todo. Y desde luego yo no volví a mencionar ese nombre en mi vida. En fin, dejemos, corramos un tupido velo. Todos los gafes se los llama el innombrable. Un día, sí, por eso, bueno. un día haremos una encuesta de las de ikerjimenez.com que pone Guillermo León sobre esto y se alcanza ¿crees en los gafes? 100%. No, pero es que hay roba energías, pero vampiros de energía, otro día. Los apagafarolas. Bueno, exactamente. Bueno, pero es otra historia. Pero en cambio yo en los gafes, yo en los gafes no creo, pero los vampiros energéticos total. sí. Yo hay gente que es que estoy con ellos 10 minutos te y mueres. es que se me muero. Sí, te dejan por el suelo. La pila y encima sí. ellos se recargan. Ellos son tan contentos, te sueltan su te historieta, dejan tú estás muerto. hundido. Pero hundido, ¿eh? Y al revés, hay gente que te da energía, que te sí, insufla. que positiva. Sí, en fin. Bueno, vamos a hacer una cosa, estamos poniéndonos, son cenagales extraños. Vamos a leer como otros mensajes. Antes vamos a darnos un garbeo, pero por el mundo. Vámonos con el viajero, vámonos a un país. Bueno, se ha puesto muy de moda este país por la novela negra, la novela a veces de crímenes, la novela a veces desagradable incluso, y también acontecimientos que se tienen que ver con todo eso. Un país donde el índice de suicidios es muy alto, donde el nivel de vida es muy alto, es decir, tiene muchas cosas, ¿no? Es Suecia. Allí vamos con Fermín Agustí. País Suecia. Capital Estocolmo. Ciudad Uppsala. Población 9.200.000 habitantes. Tipo de gobierno monarquía parlamentaria. Rey Su Majestad Carlos XVI. Primer ministro Gustavo Fredrik. Organización 25 provincias históricas llamadas Landskap. Gastronomía lutefisk, pescado fresco seco. Íñigo Amaro vive en Uppsala y nos cuenta cómo hay un bosque en el cual el mismísimo diablo raptó a una niña y dejó esa zona arbolada completamente muerta. Un círculo negro y seco señala dónde ocurrió. La gente que llega al lugar dice sentirse extraña y con una sensación de angustia. Dansvallarna es un sitio al norte del condado de Dalarna, a unos 150 kilómetros de Estocolmo. Esta historia sucedió en el 1600, en el medio del bosque. Se organizaban bailes para los lugareños. La leyenda cuenta que el diablo vino al baile y se llevó una de las niñas del baile. Y desde entonces nadie se ha visto por allí y resulta que ahora en el bosque no crece nada, en esa zona, en ese círculo donde había los bailes. Para entrar a ese círculo hay un caminito que está marcado por el carromato del diablo. Y entonces en esa zona, por alrededor, crece mucha vegetación, pero justo en esa zona no, y no se sabe exactamente por qué. En el norte de Europa es bien sabido que existen gnomos. En una hacienda de Gotemburgo existen 3 gnomos que conviven con la dueña. Eso sí, no puedes hacerles enfadar. Ya es sabido que en el norte de Europa los duendes y los gnomos y los trolls son figuras muy arraigadas en esta zona de Europa. Entonces aquí hay un caserón donde se dice que todavía hay gnomos que están cuidando el caserón. La señora que compró ese caserón, cuando la compró, la dueña de la casa le dijo: aquí en este caserón nunca se está solo, siempre hay gente aquí. Entonces la señora pensó que era gente que venía a visitar y entonces al poco tiempo se dio cuenta de que no era así, de que algo pasaba en la casa. Ha tenido problemas con cosas que se han movido, cosas que han desaparecido, y entonces se dice que los gnomos normalmente en los bosques tienen senderos y caminos por los que van. Entonces si los humanos estropean esos caminos, los gnomos se enfadan y entonces molestan a los humanos. En este caso, la mujer, cuando compró la casa, derribó la granja donde estaban los animales y parece ser una zona donde los gnomos se desplazaban. Esto hizo que los gnomos le molestaran y anduvieran por la casa. En algunos casos ella los ha visto fuera en el jardín, trabajando, moviendo piedras. En
En Suecia no solo pasan historias en los bosques. A Íñigo le pasó algo muy raro en su antiguo domicilio. Parecía como si además de sus 2 hijos hubiese una chica con ellos. En el otro piso donde estábamos viviendo, parece ser que teníamos un pequeño fantasma, un niño o una niña. Cuando yo estaba con el niño pequeño en casa, estaba intentándole dormir y estaba pues eso, levantándose, yo lo llevaba a la cama, se dormía, lo volvía a llevar, volvía. Entonces, en una de estas, ya después de llevarle 10 veces, enfadado casi, le vi salir corriendo a la cocina y entonces yo salí corriendo detrás de él, ya un poco enfadado, para recriminarlo y llevarlo a la cama. Mi sorpresa, cuando llegué a la cocina no había nadie. Fui a la habitación y el niño estaba durmiendo. Luego, en varias ocasiones, cuando hemos estado mi mujer y yo sentados en el salón, hemos oído juguetes, cuando los niños han estado durmiendo, hemos ido allí a recriminarles que se tienen que dormir, que ya no es hora de jugar, y cuando hemos llegado allí, los niños, los 2 estaban durmiendo. Entonces, al de un tiempo, mi mujer habló con una pareja que ha vivido aquí durante muchísimos años y le preguntó si sabía de alguien que había muerto o fallecido en este lugar, y según ella, la mujer de la pareja se recordó de que hace en los años 60 había muerto una niña en ese portal. Lo que ella no sabía si era en esa casa o en otro piso. En Estocolmo está el Museo Vasa, el museo más visitado de toda Escandinavia, con alrededor de 800.000 visitantes al año. El museo alberga el único buque del siglo XVII aún intacto, el Vasa. Alrededor de este buque se sitúan varias exposiciones que informan de su historia y presentan los objetos que estaban a bordo. Noel Calero, que nos pone esta joya de Pink Floyd para escuchar vuestros mensajes. Por cierto, ¿la encuesta? Vamos con la encuesta. ¿Se nos está contando toda la verdad sobre la Luna? No, 92,5%. Sí, 7,5%. 400 amigos prácticamente han dado su voto, 92%. 92,5% opinan que no nos están contando toda la verdad sobre la Luna. Pues vamos con mensajes. Jorge de Zaragoza nos dice: hola amigos, una pregunta, ¿lo del hombre vestido con un traje gris con sombrero era gafe en los toros? Hombre, esta es una historia muy célebre que contaba el gran crítico Joaquín Albaicín. Crítico taurino. Sí, y él decía que hay una investigación sobre Manolete, y Manolete murió por aquella cogida del toro islero en Linares, sí, ¿no? Sí. Pero él decía, o se habló en su día, que en muchas plazas de ese último verano veía un tipo con traje gris y sombrero. Se habló de todo tipo de cosas, de paranoias metidas en el cerebro de Manolete por algo, pero que todo el mundo le adoraba y le aplaudía, y ese hombre del sombrero gris y el traje gris le hacía que no. Y entonces Manolete acabó muy obsesionado porque en diferentes plazas veía al mismo tipo, y le decía a su mozo de espadas: está allí, y a veces la gente no lo veía. Lo veía solo Manolete. Diego de Palencia nos dice: soy informático y visito muchas empresas y particulares, y de decir que tanto los gafes como los vampiros de energía existen y provocan errores inexplicables en máquinas y ordenadores. Diego de Palencia. Sí. Rotundo. Pero claro, es que vamos a ver, un día vamos a hablar, y ahora me pongo muy serio, de lo inexplicable en la informática, y vamos a quedarnos alucinados, porque a todos... Vamos a ver, ¿por qué tú le das a una tecla y no va, y luego le das lo mismo y sí va? Pero se bloquea algo. ¿Por qué ha sido? No sé. Pero no os pasaba... Pero de toda la vida. No, que de repente hay errores que no tienen explicación, pero que son muchos informáticos lo dicen. O sea, que no hay argumento para que se... O sea, que son máquinas endemoniadas. Probablemente. Pero no os acordáis, yo me acuerdo perfectamente con mi primo, hemos hablado a veces de nostalgia, el Amstrad, con cassette incorporado, y tú metías el cassette y el sonidillo del cassette, y te ponías... Y no iba. Y te ponías los dos pensando, carga, y se ponía. ¿Qué ocurre con esas cosas? Bueno, pues la pequeña magia cotidiana, pero es que pasa. Bueno, es como si el sistema español de pegar un porrazo. Eso, le das un porrazo y va. Pegar un porrazo en el lateral. Alguien me recordaba hoy esa cosa tan nuestra de la moneda en la máquina no entra, máquina de lo que sea, y uno ve y se pone a raspar la moneda. ¿Pero para qué? Perdona, a mí me contaron que la gente me decía, no, es que... Yo creo que es lo más absurdo. ¿Pero por qué? Lo mismo, ¿verdad? No, a mí un tipo no me dijo el por qué, pero yo no sé si es cierto, es una completa estupidez.
Me dijo, no, raspa así la moneda mucho porque entonces pilla un poco de energía magnética. Claro, energía magnética. O sea, ese era el filósofo que estaba bien en los billares, ¿no? Te lo juro que este típico filósofo de billar que decía que sí, que será Pero así. ¿por qué lo hacemos? O por ejemplo, yo hoy con un CD se ha empezado a repetir y como estaba más lo cojo y lo limpio. ¿Por qué? O sea, si no tiene ningún sentido. ¿Por qué se hacen esas cosas? Bueno, magia mira, cotidiana. Vamos a aprender cómo se llaman los gafes en Argentina, por ejemplo. Estamos entrando en terreno pantanoso. En nuestro país, cuando una persona da mala suerte se llama mufa. Mufa. Qué terrible que te digan eres un mufa. Uno de los es personajes mucho más terrible que gafe. más conocidos como no digas gafe, no lo digo, es un expresidente de su país. Claro. Y que incluso en la televisión argentina que hay muchos periodistas y presentadores que no lo nombran. Y si lo hacen, pues se tocan o un testículo o el seno izquierdo para que no les caiga la maldición. ¿Y se cree de verdad en eso? Que sí, que se cree muchísimo. Sí. Claro que sí. Bueno, vamos a contar Desde una Guadalupe cosa. nos lo contaba. Vamos a contar una cosa. Nos lo contaba Guadalupe Ferrero. Permitidnos Desde este pequeño guiño que hay que tomarlo con humor, porque desde luego, si a uno le toman por gafe, menuda gracia que le ha caído. Pero es que Ya, Santi también hablaba de un grupo, yo no voy a decir el nombre, y alguien ha escrito y es ese grupo. Sí. Ya. Eso me ha parecido terrible. Pero también tú no te sientes en el deber de avisar que Grupo una heavy. persona es gafe para que no le haga mal al que está a tu lado, ¿no? No se puede Pero decir nunca. no se puede hacer nunca. De inmediato la fuerza gafil contra ti. Te conviertes en mufa. Acuérdate lo que contábamos hace unos meses de los enfriadores en los casinos. Bueno, es verdad, tú se lo has contado. Efectivamente, del tipo que de repente tiene una magnífica racha y hay un señor que cobrará más o cobrará menos, pero el caso es que alguien en el casino cree que aquello funciona. Es un cheng del casino. Y se acerca al que tiene una buena racha, le da 2 palmaditas, ¡oh, qué bien lo estás haciendo! Y el buen señor de repente, pues de ganar 1 millón, debe 3. Increíble. Oye, vamos a ponernos un poco serios. Vamos con el director de la revista de Arqueología, vamos con la historia y luego volvemos. Vamos a hablar un poco de cal y de arena, ¿no? Un poco de seriedad. Ha habido Por cierto, ¿conocéis la cultura Clovis en América? Clovis. Alucinante, Es una videojuego. No, pero de verdad. ¿Te acuerdas de la cultura Vicus en Perú? Sí. Vicus, que es muy extraña y que por zonas complicadas no se conocía de Piura, acceso. sí. Claro. Pues lo mismo pasa en América. ¿Queréis conocer a la cultura Clovis y muchas más cosas? Nuestro compañero de Ser Historia y de la revista de Arqueología, su director, Nacho Ares. Un nuevo estudio rechaza la teoría de que la cultura Clovis desapareció de América debido a la caída de un cometa hace unos 13.000 años. Sin embargo, el problema de su desaparición es una minucia si lo comparamos con la otra gran cuestión que plantea la cultura Clovis. ¿Cuándo llegaron a América? Escuchamos al arqueólogo estadounidense James Adovasio. En estas superficies que vemos delante de nosotros, vemos la presencia de repetidas visitas de los primeros americanos. Esta decoloración muestra una época de frío y justo por debajo de ella, hace unos 11.000 o 11.500 años, es en donde debería aparecer los primeros materiales de la cultura Clovis. No tendría que haber nada por debajo. Y sin embargo lo hay. Y es ahí en donde está el problema. Adovasio ha descubierto en su excavación de Pittsburgh, Pensilvania, artefactos y signos de presencia de la cultura Clovis miles de años antes de lo que se había pensado. Los artefactos simplemente siguen apareciendo. Hemos recuperado numerosos cuchillos de piedra en los estratos de hace 16.000 años. La mayoría de la comunidad arqueológica permanece escéptica y se inventan toda clase de razones para decir que la fecha no es correcta. A pesar del frío y de las condiciones poco propicias para la vida, los hombres de la cultura Clovis pudieron desarrollarse en América miles de años antes de lo que los arqueólogos creían hasta ahora. El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto comienza una nueva misión arqueológica en Luxor, Egipto. Después de estar varios años trabajando en el monumento funerario de Senenmut, en Deir el-Bahri, en esta ocasión trasladan el equipo no muy lejos de ahí, a la tumba de Amenhotep Huy en el Asasif. Escuchamos al director del proyecto, Francisco Martín. La tumba de Amenhotep Huy está en una zona llamada Asasif, en Deir el-Bahri. Se trata de un lugar donde están las mayores tumbas de la dinastía XVIII
hijos de Jesús VI, de época saudita, de la zona de Deir el-Bahari. Y es un lugar muy poco conocido porque está prácticamente enterrado bajo las arenas del desierto. De manera que un profundo conocimiento del área es lo que nos ha permitido identificar esta tumba en el contexto de las ruinas del área y elegirla. Visir en uno de los periodos más convulsos de la historia de Egipto, la tumba de Amenhotep Hui abrirá nuevas puertas a la investigación del reinado de Amenofis IV Akenatón, el faraón hereje que reinó Egipto hacia el 1340 a.C. Amenhotep Hui es un personaje que yo creo que está muy cubierto en las brumas de la historia de Egipto. Sabemos que fue visir, lo que equivale a gobernador del rey, pero no sabemos mucho de él, y no sabemos mucho de él porque han quedado muy pocos restos. Y lo más trágico es que se han dedicado a borrar su memoria de una manera absolutamente metódica, porque probablemente fue un personaje que se enfrentó muy frontalmente a Akenatón y a toda la reforma de atoniana. Entonces, hoy por hoy se sabe bien poco. Todo lo más que se pueda saber a partir de aquí probablemente proceda de la tumba que se nos ha concedido para excavar e investigar. La campaña del proyecto Amenhotep Hui comienza el 1 de noviembre en Luxor y se desarrollará hasta el mes de diciembre. Se creía que era un cuadro del siglo XIX, pero una huella dactilar conservada en una esquina del lienzo ha servido de prueba para demostrar que el cuadro joven de perfil con vestido del Renacimiento es en realidad de Leonardo da Vinci. La huella se ha comparado con otra conservada en el cuadro de San Jerónimo del genial artista. Ahora el retrato se llamará La Vela Principesca. Y vamos a acabar con mensajes que nos han enviado esas vías de contacto y luego daremos los ganadores de la última respuesta, ese libro, esa novela sobre Einstein, el 8º premio de novela Ciudad de Torrevieja, Iker. Hola amigos, mucho tiempo sin escuchar un programa tan entretenido como el de hoy. Hoy he visto una película que me ha encantado, Paranormal Activity, os la recomiendo. Y como dato curioso, escuchando el nuevo disco de la banda Mus llamada MK Ultra. Un abrazo, que sigan igual de bien en el programa por muchos años más. Gracias, amigo. MK Ultra, Paranormal Activity, ya lo hace un par de meses, primer programa de Cuarto Milenio, nos lo contó nuestro crítico de cine, Ángel Sala. Pero es que resulta que creo que ya es la película más rentable en función a lo que se ha invertido por hacerla. Nunca $15.000 han dado más de sí, esto está clarísimo. Me parece genial, me parece genial. Sí, sí, que pasen la estas creatividad cosas por encima del dinero. Total. En mi pueblo siempre se ha dicho de determinada gente que roba energía y echa el mal de ojo sin querer. Todos suelen evitarles y hacer un gesto protector con las manos, nos dice Margarita. El mal de ojo sin querer. Sí, el mal de ojo se suele... Bueno, el mal de ojo realmente se echa sin querer. Los ahojadores. Los ahojadores, sí. Un día hay que hablar de eso, ¿eh? Y lo hacen sin querer. Y por ejemplo en Turquía, que hemos estado y tal, habéis conocido el famoso ojo turco, y de la gente que en principio escupían y tal, era la que tenía los ojos así como yo, sobre todo por la parte norte de Anatolia, porque no le gustaba a la gente con los ojos claros, porque decían que te ahojaban y tal. Y eso. Ah, amigo. No me mires Ahora mucho. Entiendo muchas cosas. Ramón nos dice, de pequeño en el dormitorio de mis padres vi una vez a un señor con sombrero de ala ancha y capa, todo negro. Miré 2 veces y fui a preguntar a mi madre. Al volver con ella no había nada. Me estoy acordando ahora que Noel pone esta canción que es maravillosa. Ahora, justo hace 25 años, yo escuchaba esta música a través de una emisora de Vitoria, Radio Vitoria, y hablaban de ovnis en Vitoria, y yo empezaba con estos temas. Justo ahora, hace 25 años. Y Noel no lo sabía, ¿eh? Es que he estado hace 25 años, justo ahora. Y con esta música, decía el locutor de Radio Vitoria, ovnis sobre Vitoria. Contaba los casos de Ali. Pues con esta música. ¿Sabes lo que estaba pensando yo hace un segundo? Justo, no sé si por casualidad o no. Que hemos hablado de personas que han dejado frases para la historia. Pero para mí una persona que todos conocimos y que fue en parte nuestro maestro dejó una frase que es de las más demoledoras que he leído en mi vida. Hay vidas que transcurren por sí y otras que sirven para algo. Fernando Jiménez del Oso. Sí, buena frase. Bueno, y hablando de frases, vamos con los ganadores. La última respuesta de Alex Rovira y Francesc Miralles, publicado por Plaza y Janet. Los 3 ganadores. El primero para Maya, que nos dice: mete la mano en un horno encendido durante 1 minuto y te parecerá 1 hora. Siéntate junto a la persona que amas durante 1 hora y te parecerá 1 minuto. Eso sí es la relatividad. La gravedad no explica por qué las personas se enamoran. Es la frase más bonita que ha dicho Einstein. Pues a mí me gusta más la del pez y el agua, que me parece brutal. Tan romántico como sí, siempre. Sí, pero... Tony, claro. desde el Vendrell, que nos decía: frase de Einstein, no podemos resolver los problemas pensando de la misma forma que cuando los creamos. Pues otro de los libros para él. Y el último era el que nos contaba Soti. Era la noche
era el 14 de marzo de 1951, el 72 cumpleaños de Albert Einstein. A la salida del lugar de los festejos, los fotógrafos esperaban capturar alguna imagen, un retrato que les permitiera tomar de Einstein un momento. Y Einstein sale y los fotógrafos lo arrinconan. Comienzan a presionar sus endemoniados gatillos y las luces se encienden, encandilan y apagan, una y otra vez. Al fin Einstein consigue atravesar el camino de imágenes robadas y junto a los dos amigos con los que iba se suben los tres a un auto. Allí en el asiento trasero los tres comentan, hablan, ríen y antes de que se cierre la puerta, alguien que creía que su trabajo aún no estaba terminado le pide a Einstein que pose. Una pose de cumpleaños, señor Einstein. Y Einstein cumplió, sonríe y saca la lengua. Esa es la historia de la foto de la lengua de Einstein. Qué bonito. Oye, qué bonito acaba el programa con la historia de una de las fotos más famosas del siglo XX. Fermín, Carlos, Noel, ha sido un auténtico placer. Santi, muchísimas gracias como siempre. Como siempre, un placer. Igualmente, amigo, gracias. Juanje. Un placer, Iker, como siempre. Mañana algo distinto, ¿verdad, Carmen? Sí, en Cuarto Milenio. Mañana una experiencia un tanto... Y no será la aterradora. última. No. 12 menos cuarto, mañana en Cuarto Milenio. De verdad, gracias por estar ahí. Gracias por hacer de la radio un lugar para la fantasía y la magia y la creatividad. Feliz semana, amigos. Feliz semana.